Bien, nuestro siguiente invitado, este experimento se le ha dado mucha publicidad. Hay una película famosa, le pusieron este nombre por hacer un poco de burla con Chomsky. Chomsky es un lingüista estructuralista, bueno, es el autor más citado en la historia de la ciencia, superó a Platón. Él dijo que había una estructura que se heredaba, que nos permitía aprender el lenguaje, aunque él no es partidario de que el lenguaje sea tan antiguo como nosotros hablamos en los cursos. Es decir, en unas cosas es más conservador, pero qué duda cabe que sus propuestas, el hecho de afirmar que no heredamos los idiomas, sino la estructura neural que nos permite aprender 1 o 20, porque hay gente que los aprende, pues eso sí, que había componentes genéticos en el lenguaje, pues fue suya. Y por hacer un poco de burla y chiste de él, pues le pusieron de apellido al chimpancé Nimchitsky. Pero fue un proyecto que no tuvo tanto éxito. En parte, pues quizá tampoco se hicieron controles, fue el único en el que no se hicieron controles de doble ciego, pruebas, contrastar las cosas 2 y hasta 3 veces. Sí que es verdad que se registró durante 2 años, se registraron más de 20.000 producciones de signo. Pero a diferencia de Washoe y otros que veremos, pues su entorno no era tan agradable. Bueno, en casa sí, porque en casa vivía bien. Nació en cautividad también. Con 2 semanas llegó a Nueva York y estuvo 8 meses viviendo en un apartamento con una familia, también como esto, similar, bien cuidada, bien atendida. Y después lo instalaron en un piso con 3 estudiantes que participaban en el experimento hasta el final del experimento. Pero el adiestramiento consistía en lo siguiente: 2 veces al día la llevaban desde el piso hasta las instalaciones y allí era sometida a sesiones diarias de 3 horas y media cada una, uno por la mañana, otro por la tarde, 5 días a la semana, pero en un cuarto sin nada. Es parecido a esto, pero imaginen que no hay nada, ni perchas ni nada. Sí, una ventana por donde se filmaba todo y donde los experimentos controlaban, y él estaba dentro, pues con un instructor o con 2, y allí se le intentó adiestrar también en el manejo de gestos. Bueno, el personaje pues parece que a los 3 años había aprendido 125 signos, pero al final del experimento pues su propio cuidador, el que impulsaba el experimento, se desengañó, dijo que no había conseguido enseñarle nada, que todo lo que el animal producía eran respuestas condicionadas, como pasaba en los circos de toda la vida, y que todos estos experimentos, igual que a él, habían conseguido engañarle los simios, que sí que engañan, sí que tienen la capacidad de engaño. Y se desentendió del experimento, renegó de los datos, etc. Pero las críticas, el mismo Fuchs se las hizo, y muy severas, pues son también de libro, de cajón. Lo que vino a decirle Fuchs es que lo único que consiguió demostrar el experimento de Terrace con Nimchitsky es que un chimpancé aislado de un entorno agradable y en un ambiente casi carcelario, pues nunca aprendería ningún lenguaje. Creo que eso no era demostrar gran cosas. Realmente el experimento, durante los 3 o 4 años que duró, pues más de 60 personas, porque los equipos cambiaban, los estudiantes se licenciaban. Es decir, no fue un experimento, muchos registros filmados, pero demasiada gente participando intentando adiestrar al animal, y se pasaba 6 horas al día en un cuarto chiquitín, mucho más como una celda. Bueno, decir que es una cárcel, pero es muy similar a eso. Creo que ahora veremos alguna foto. Sin embargo, pues se le hizo una película, es decir, se le ha dado mucha publicidad a este experimento. No sé si quizá porque no tuvo éxito o no tuvo el éxito que ahora mostraremos que sí que ha habido con otros, pero esto pudo haberse debido pues a defectos del diseño del experimento, lo que estoy apuntando. De hecho, se le llamó chimpancé lobo. Lo entenderemos mejor con la próxima clase, por los niños lobo, los niños salvajes. Es decir, alguien que es aislado de su entorno normal, como si a mí, en vez de criarme entre humanos, pues me criaran entre lobos o entre monos, ¿no? Y bueno, lo cierto es que las cosas que aprendió, las producciones que hacía, pues también se atenían a restricciones gramaticales. Es decir, que hacía combinaciones de 2 signos, también cumplía el criterio de la taxonomía de Bloom, pues el 84% de 967 combinaciones de gestos que se han analizado en estas ocasiones, el 87%, pues se podían clasificar en alguna de las 6 pasteles del modelo de Bloom. Es decir, era evidente que el animal entendía la asociación entre un signo cualquiera, que esto es arbitrario, lo que sea, y el referente en cuestión, comprendía las cosas. Otra cosa es que los propios que lo organizaron, pues
Aquí solamente voy a mostrar algunas en semestre ya. El Parlachin Ninchinsky, él es Terrace, Herbert Terrace, pues una autoridad en estas cosas en aquellos años. Después él se ha dedicado a criticar a todos los demás y decir que todo esto es puro determinismo y pura modificación de conducta y este tipo de técnicas. Él es Bob Ingersoll, otro de los que pareciera, aquí está más joven, de los que permanecieron en el experimento durante todo el tiempo que duró. De hecho, él era el más próximo. Aquí lo tenemos gesticulando. Él es Terrace, viajando con ellos. De este no tengo vídeos, pero hay una película entera, se puede ver en YouTube, en portugués, está doblada, y la película famosa que se hizo también. Este es el cuarto que decía. Mira, ahí no había nada, solo las paredes y claro, lo que metían para cada sesión, pues tebeos, dibujos, lo que fuera. Pero aquí pasaba 7 horas al día, la llevaban y la traían 2 veces y el resto del tiempo por la noche pues estaba con los estudiantes. Y estas las gráficas de los signos que adquirió, pero que el mismo padre del experimento pues dice que no, y eso es lo que hay. Bueno, la crítica de Fuchs no es que sea acerada ni exagerada, pues porque lo he dicho al principio cuando comenzaba. Al final lo que nos han enseñado todos estos animales es que para que aprendan códigos lo mejor es no enseñárselos, no sentarlo ahí hasta que lo aprendas y dime, respóndeme, sino dejarlos por aquí. Por ejemplo, mientras enseñas a la madre, ahora veremos un caso el más espectacular, que aprendió por su cuenta. Nadie sabía que estaba el animal prestando atención, nadie le adiestró, pero después él aprendió. Bien, pues de NIM no tengo más. Se hacían filmaciones continuas, transcripciones de todo, en fin, se intentó controlar mucho, pero después nos hicieron controles de doble ciego. Es el único experimento con chimpancés que no hizo este tipo de cosas. Y este es el grupo entero, fotografiado en el 77, él es Terrace, él es NIM. Pasamos al siguiente. Nuestro siguiente invitado es un orangután, que es el único orangután al que se ha intentado entrenar en este tipo de cosas, de códigos. Su nombre en malayo significa adorable o bello. Fue instalado también en un tráiler, en una especie de caravana grande, en la Universidad de Tennessee, y a los 9 meses de edad comenzó su adiestramiento. En este caso combinando las dos cosas, ASL, es decir, lengua de gestos de los sordos americanos, y también, inglés normal hablado, y ASL, pero una especie de pidgin. El pidgin en lenguas habladas también existe, o criollo se llama a veces. Es una lengua intermedia entre la que yo hablo, es una lengua más simple, digámoslo así. Gente, cuando empezamos a aprender un idioma que no conocemos y no tenemos instructores correctos, pues, como digamos, un inglés de ese que se hablaría por las estaciones de tren, ¿no? Uno de Francia, otro vasco, otro de Ghana, otro de Senegal, otro de Rusia, se encuentra entre todos, pues vas chapurreando inglés, pues de hecho eso se llama un pidgin. Al final es una lengua criolla, las llaman también. Tiene defectos, respeta ciertas cosas de la gramática y otras no, por ejemplo morfología no. Bueno, el caso es que con Chantec se utilizó el inglés hablado correctamente, no para que él lo hablara, claro, esto confío en haberlo dejado claro ya. Ellos no pueden hablar, no pueden gesticular, claro, pero no pueden. Inglés hablado y también ASL, lengua de gestos, pero de este tipo que estoy diciendo, no la pura de los hablantes de gestos, sino una especie de intermedio. El caso es que este animal, pues en 1986, que es cuando acabó el experimento, conocía más de 150 signos, pero reconocía centenares y centenares de expresiones habladas. A este se le daban sesiones diarias, profesores y estudiantes de lengua de gestos, y comprendía, por ejemplo, el concepto de sueldo, pero que tenía un sueldo, le pagaban en arandelas, una especie de arandela, que eso después él lo podía cambiar con cosas, y se lo gastaba todo en un restaurante que había cerca de comida rápida, de perritos y cosas de esas, ¿no? Eso es lo que le encantaba. Pero entendía el valor, es decir, ayudaba, por ejemplo, limpiaba la zona donde él dormía, ocasionalmente ayudaba en la cocina también, y del hecho de participar en los juegos, que proponía juegos, sabía que por cada X recogía y después él se las gastaba en lo que quería. Pero también combinaba adjetivos y sustantivos, por ejemplo, pájaro y rojo, sin que estas cosas se les hubiera enseñado. Es decir, este pidgin que hablaba
que utilizaban gestual, pues ni tiene artículos, ni morfemas, ni desinicios de las cosas, no, pero pues es un código exactamente igual. La cuestión es que era un fantástico escapista, era experto en escaparse, abrir candados, puertas y todas esas cosas, y al final, al cabo de 11 años, a los 11 años de allí, pues parece que agredió a una estudiante, no conozco las circunstancias de la situación, y lo expulsaron estaban en un campus, lo tenían en un campus, y el rector dijo que no, que aquello se tenía que acabar. Bueno, lo devolvieron al zoo. No tengo vídeo, tengo un trocito de 30 segundos que está en el zoo, y ahora lo veremos, pero este personaje pues gesticula a sus cuidadores, es decir, intenta comunicarse con los humanos que en el zoo ahora, con los gestos que conoce. Cuando llegó allí, para designar a los otros orangutanes que había por allí, otros simios, los llamó perros, como antes. Es decir, se reconoce como el animal que es, porque cuando les preguntan estas cosas, pues se identifican, pero mantienen una distancia con el resto de simios y a mitad de camino con los humanos. A las lentes, para las cuales los llamó perros porque no tenía un vocablo para designarlos. Cuando se le pregunta, pues dijo perros, que sí que tenía vocablo. Para las lentes tampoco tenía las gafas, pero lo llamó ojo bebida. Ojo bebida, pues quizá porque las botellas son transparentes. No sé si habrá visto jugar a alguien con las... no sé, pero así lo llamó. También fabrica simples, claro, pues doblar, era escapista, sabía abrir candados, era un peligro, se escapó varias veces. Fabricaba él ese tipo de artilugios también, y tiene comprensión de referencias a eventos que han ocurrido años atrás, y responde correctamente. Tiene autoconsciencia porque se le conocen los espejos, planifica, tiene conducta de engaño, como demostró repetidamente. Que tú creas que está en una cosa, esto con los monos no hay que descuidarse, porque intentar hacer, y es verdad, se llama conducta de engaño, teoría de la mente, y se cree que es un requisito fundamental para la inteligencia y la evolución de los humanos. No comportarme como lo que estoy pensando. Por eso he dicho lo del principio. He dicho, por primera vez tenemos la oportunidad de preguntar a otras especies, no como nosotros hablamos, pero sí decirle, ¿en qué estás? Ahí no hablas, pero ¿qué estás pensando? ¿Qué quiere decir el animal? Responde. Pues de este no tengo, por cierto, es el único experimento en el que la instructora o la persona que lo lleva no es psicólogo, sino que es antropólogo, se llama Lynn Miles. Todas estas cosas yo después las consigo, el nombre de la persona, dónde están, etc. Pues de él no tengo, pero, o sea, tengo un trocillo muy cortito, pero tengo otro que es Azi, ahora veremos a Chantec. Tengo a Azi, Azi es otro orangután, pero a él no se ha intentado enseñarle gestos ni códigos, sino conceptos matemáticos y otro tipo de cosas. Se hacen solución de problemas, pero no es un experimento propiamente lingüístico. Pero como no tenía ninguno, digo, por lo menos pongo a Azi para que vean un orangután de cerca, un dispositivo de estos. Son más feos que los cara muy grande. You'll see him use in just a minute. And on the left-hand side of the screen is my computer station where I send information and questions to Izzy. Here you see him coming in and getting himself ready to work. I asked him if he wanted to come in and do some work, and he just moved on in and got himself seated and was ready to go. He will turn his screensaver off when he's ready to begin. Los Eminems. And I Los asked him if he's Eminems ready to start. es lo que más les pierde. Los cameritos esos son... Tú con un paquete de Eminems puedes hacer maravillas. Sí que usan símbolos y son, pero no es un código, a él no han intentado adiestrar. Hacen test de inteligencia, visos espaciales. Esto no es nada, ahora vamos a ver cosas sorprendentes. Bueno, como ejemplo, pues no tenía Chantec, tenía a Azi. Bien, veamos a Chantec. Dura apenas 30 segundos. Está en el zoo, la de vuelta al zoo de Atlanta. Y lo que hace es echar a los otros. Él es Chantec. No tengo más de él. Podemos
pasar al siguiente. Ah, bueno, que no lo había enseñado, perdón. Estaba aquí hablando de él y no había enseñado a Chantec. Bueno, solo tengo estas fotos de Chantec, si me obedece. Solo tengo estas. Ella es Lynn Miles, la que he citado. Él es Chantec. Y él es Az, el que estábamos viendo hace un momento. Pero de ellos no tengo más. El único que yo sepa con orangutanes, bueno, también hubo uno en 1900 y pico, pero igual, solo he conseguido pronunciar una palabra y no, porque no puede. Otra cosa es si tienen, que esto es lo que se han demostrado estos experimentos, hablar no es una función que dependa de las cuerdas ni de los músculos de mi boca, sino que depende de lo que yo tengo en la cabeza. Esto, de modo que lo que han demostrado es que tienen función simbólica, porque si no, no podrían manipular, adscribir significado a símbolos arbitrarios, engancharlos, responder a preguntas, contestar, reconocer miles de frases habladas, manejar cientos de garabatos abstractos sobre una pantalla. No podrían. Es decir, función simbólica o el mecanismo que permite manipular esas cosas la tienen, y si la tienen ellos, la tenían los homínidos que nos precedieron, porque ellos se separaron, la línea evolutiva que lleva a ellos y a nosotros se separó en chimpancés 7 millones de años, gorilas 11, orangutanes 13, y los gibones que cantan esos son 30, se quedaron por el camino. Ellos no son otra cosa. Los grandes simios son los que he citado y ellos todos tienen función simbólica, y consecuentemente las especies entre ellos y nosotros también, iba a decir por narices, por prefrontales, que son estas cosas de aquí. Bien, pues el siguiente que vamos a ver vamos a ver dos muy rápido, son un poco diferentes a lo de gestos. Estos no van ni con gestos ni con habla, sino con otro tipo de diseños. En el primer caso, Sara, aquí, bueno, ella es Elizabeth, es otro de esos, él es Premack, David Premack, es otra de estos animales, está respondiendo al cuidador, pero ella sí es Sara. En el 67 tenía 5 años y medio, que es cuando comenzó el experimento. Es decir, con ella no empezaron de bebé, sino cuando ella tenía 5 años. Y el diseño consistía básicamente en una pizarra donde se pegaban tarjetas imentadas que tenían formas, color, textura y también tamaño. Y esto es lo que distinguía unas formas de otras. Ahora mostraré algunas. Al principio le daban 2 sesiones diarias, después ya un poco más. Son estas fichas. Estos son los símbolos, había muchos. Y las frases que tenía que construir pues consistían en encadenar estas cosas. Es decir, por ejemplo, significaba Sara, era ella misma. Es la silueta de un chimpancé, o algo así. Este de aquí abajo significa coge, este significa no, y se ponía siempre al principio de los, si lo que vas a hacer es negativo. Es decir, las reglas de construcción no son las mismas ni que en el lenguaje ni que aquí, son otras, pero aquí lo que se intentaba observar no era si podía hablar, es decir, expresarse, comunicarse con códigos no hablados, sino que si se podían identificar, porque ya era una edad avanzada, a los 5 años. Oye, pues es como un humano, lo veremos en la próxima clase. Si un humano no oye hablar, o gestos, o lo que sea, antes de los 14 años, más o menos, pues esa ventana se cierra, aprenderá otras cosas, podrá vestirse, yo no digo, y cosas, incluso procedimentales, pero hablar no hablará jamás. Yo no sé, estos personajes, los periodos críticos de determinadas áreas cerebrales, no sé ahora cuáles son, pero da igual, porque no se intentaba. No es un experimento exactamente lingüístico como el de Washington o como los que vamos a ver a continuación. En cualquier caso, claro, este tipo, aquí sí, aquí cada bloque de estos es una unidad funcional íntegra, o es un verbo, o es un objeto, o es una propiedad, o lo que sea. El experimento no tuvo todo el éxito que se esperaba, aunque el animal corregía. Por ejemplo, aprendió a utilizar igual de diferente también el sí y el no delante de las frases, si eran correctas, si no lo era. Podía corregir también formulaciones que empezaban mal adrede, pues corregirlos, y ella misma incluso también le gustaba pintar. Aquí la vemos con uno de sus cuidadores. De ella tampoco tengo vídeos. Aquí, por ejemplo, vemos un diseño. Son cuatro preguntas, y estas me las estudié antes, pero ahora no las voy a saber interpretar. En fin, con este tipo de diseños, me voy a liar, la acabaría interpretando, pero vamos a perder un tiempo. Con este tipo de diseños se le plantean formulaciones, ella las completa, responde. Pues por ejemplo, era capaz de responder correctamente montando piezas de estas a paradigmas verbales complejos, es decir, más de una frase por proposición o por intención. Que lo que yo quiero hacer, o la acción que quiero hacer,
requiere al menos 2 frases, ¿no? Pues por ejemplo, cualquier petición que tú le hagas que tenga 2 condicionales, pues ya tiene 2 agentes, 2 acciones y 2 objetos. El animal respondía correctamente, no a través de la voz ni gestos como los otros, sino a través de este tipo de ordenamientos de figuras. Por ejemplo, en una ocasión, es decir, también generalizaba, claro, también aplicaba propiedades, y que no aprendía las cosas como bloques estáticos sin más, propiedades de los objetos en cuestión, y los aplicaba a otra clase o a otro tipo de objetos. Por ejemplo, el color marrón no lo tenía, la palabra para color marrón, pero cuando se enfrentó a esta situación dijo color de chocolate. Evidentemente pues estábamos hablando de lo mismo, unos y otros, unos con palabras, otros con chocolates. Es decir, que comprendía una de las propiedades que se dicen críticas para el lenguaje, se llama referencia desplazada. Hay otras muchas, esto después lo consignaré. Hay otra cosa que se llama los criterios de Hockett, que esto ya tiene muchos años, son 15, para llamar lenguaje a una cosa, a un código, tiene que cumplir ciertos requisitos, que sea transmisible, que se pueda referir a cosas que no están presentes o en el tiempo pasado. Hay hasta 15, pues bueno, algunas de ellas sí que las cumplía, por ejemplo, la referencia desplazada, y aparte de eso, pues claro, el diseño tenía la ventaja de que no exige al animal articular, ni vocal ni manualmente, encadenar movimientos, solo tiene que localizar los componentes de lo que se está preguntando y ordenarlos según un cierto orden. Eso sí, eliminaba ciertos problemas, pero en cambio introducía otros. Por ejemplo, morfología aquí o de silencias, matices de esos, pues no hay. Es decir, aquí sí que cada bloque de estos es una unidad funcional, significa lo que significa, y claro, se combina, pero no en el mismo sentido que antes. Bueno, estas son más fotos de Sara, y creo que tengo algo más de ella, sí. Cómo resolvía el puzzle, por ejemplo, cómo resuelve los humanos. A los 4 años de edad resolvemos correctamente este puzzle. Antes no. Aquí tenemos la solución de un niño menor de 4 años de edad. Está el contorno del chimpancé, una zona en blanco y faltan los sentidos. Y aquí tenemos la solución de Sara. Pues de ella no tengo más. Gracias, Sara. La siguiente invitada es Lana, y es de nuevo otro experimento de este tipo. Es decir, este es un poco diferente. De este sí que tengo un pequeño vídeo, lo veremos en un momento. Aquí el diseño consiste en lo siguiente: hay un panel con una serie de pequeños monitores. Todo esto aparece en unos monitores arriba. Es decir, hay un diseño, lo tengo aquí, esta es la cámara experimental. Aquí se pone el animal, teclea sobre las pantallas, y los humanos están aparte, pero los humanos ven en 2 filas de monitores lo que ella teclea, lo que ella introduce, y ella igual, en otra fila ella ve las preguntas, o sea, no hay comunicación directa entre ellos, sino a través de las pantallas. Él es Yerkes, el que fundó este centro tan famoso. Ahora lo veremos en vídeo, aquí en color se ve un poco mejor. De Lana, a ver que no se me olviden las cosas, pues tenía que hacer combinaciones de 2 a 4 palabras de entre 9 que le daban a elegir para responder. Bueno, palabras, es una forma de hablar, conceptos. Y aquí para categorizar, para establecer clases, estaba el color que antes se veía aquí, esto. Es decir, por ejemplo, el violeta se usaba para agentes, en la frase que sea, lo que tú estés diciendo. El rojo para comestibles, aparte de la forma que tenga o la combinación que sea cada comestible, y el azul para las actividades. Bueno, aquí estaba el animal 24 horas al día, tenía comida, que no le faltaba, bebida, películas, una película, el primer año de vida de un gorila, que la podía ver cuando quisiera, vistas más allá de la ventana también tenía, pero los cuidadores se ponían aparte. Aquí había una zona aparte donde ella podía reclamar cosquillas, caricias, aseo, acicalamiento, esas cosas, y los humanos ahí también la tenían. Pero durante el desarrollo de las pruebas y de la comunicación, preguntas, respuestas, etcétera, estaban separados. El animal estaba, no como aquí, aquí le vemos con el otro, pero cuando se hacen las cosas no está presente el humano. Pues se demostró muy diestra, eligiendo también estas combinaciones, pedía nuevos símbolos, nuevas combinaciones para conceptos y cosas que no se le habían enseñado.
tenía comprensión de la gramática, podía corregir también los enunciados mal expresados o más incorrectos, y había un signo, una combinación de estos que significaba punto o stop o algo así, y borrado, y tenías que aprender esas cosas para corregirlas. Si no ponías punto, aquello no se paraba, los utilizaba. Incluso sus propias expresiones de este tipo, cuando empezaba a formularlas mal, también parada, stop, borrado, y lo completaba correctamente, es decir, aprendió el código que los humanos habían diseñado para ellas. El asunto es que la mayor parte de las producciones que hizo este personaje, pues eran frases ya aprendidas. El objeto era obtener de la máquina pues diferentes cosas, pues plátano o fresas, cosas, objetos, comida mayormente, pero ese es el asunto, que bueno, ninguno, no lo he dicho antes, ninguno de estos animales, esto hasta ahora no se ha observado, ninguno, tampoco los que vamos a ver al final, que ya es una cosa sorprendente, han utilizado nunca los códigos que les hemos enseñado para hacer preguntas, es decir, para aprender. Esto hasta ahora no se ha observado. Los utilizan, cada uno los utilizan para expresar sus deseos, las peticiones, para responder a cualquier cosa que tú preguntes, pero preguntas, digamos, de corte cognitivo o metacognitivo. ¿Por qué esto? Porque preguntas que los humanos empezamos a hacerlas pues casi antes de hablar, ya estamos haciendo peticiones, y la entonación de las preguntas, que es ascendente, aparece. Es decir, la propia conducta de preguntar en humanos es anterior incluso a la conducta verbal, y eso lo que indica es que es una conducta pues muy antigua. Esto hasta ahora no ha sido observado. Claro que interactúan y responden a muchísimas cosas, pero bueno, pues en eso estamos. Estas no tienen Mestrellat. Bueno, aquí está lo de los Eminem, es con todos, no con ella. Bueno, con los humanos también. Me dan un bote de Eminem y de aquí a Valencia no queda ninguno de los Eminem, los como. Este es un ejemplo de cómo se construían este tipo de gramáticas. Con Lana se ideó un lenguaje ad hoc que se llamó Yerkes por el nombre de Yerkes, que es uno de los más famosos, ya murió también, claro. Y exactamente no es una gramática transformacional como la nuestra, en la que yo puedo decir lo mismo de muchas formas, digamos. Tengo una estructura profunda, esto es Chomsky, antes de Minkowski y esas cosas. Sé lo que quiero decir, tengo un encadenamiento de ideas que no tienen por qué ser palabras en lo más profundo de mi mente, donde sea. Pero en la salida verbal puedo utilizar una frase u otra, o 20. Podría volver un minuto atrás y decir cosas parecidas a las que he dicho con otras palabras. Mientras que en este tipo de gramáticas, esta o la anterior, se llaman gramáticas correlacionales. Pues hay ciertas restricciones, claro, que vamos a intentar aclarar, no permiten las mismas combinaciones que la SL, por ejemplo, o que el lenguaje hablado, pero evidentemente tienen sus reglas, y el animal los dominaba. También llegó a entender que había lexigramas de estos, en fin, diseños de estos que no eran los objetos. Es decir, que algunas de las formulaciones de este código no correspondían siempre a cosas concretas, sino, por ejemplo, a propiedades de las cosas, etc. Y también que las cosas tenían nombres. Por ejemplo, sí que recombinaba el repertorio que había aprendido para preguntar o pedir por objetos para los que no tenía un vocablo, no le habían enseñado nada. Y que ni sí ni no, son experimentos diferentes a los que vamos a ver en un momento, o al de Washoe que hemos visto hacer. De Lana, perdón, sí que tengo un trocito, vamos a ver, Lana de Missing Apes. No sé si lo pondré todo, con que veamos ilustrado el tema. This is the Yerkes Regional Primate Research Center in Atlanta, Georgia. Here the study of ape language skills has entered a new dimension. Después de hacer la combinación correcta, tiene que tirar de una palanca y entonces obtiene lo que... Pero como se ve, no está bien. El animal no se puede ayudar de estar viendo... Aquí se pueden apreciar, además de los colores, los símbolos que hay en cada pantallita, que son completamente abstractos. Es decir, la diferencia entre un símbolo y un signo es que el signo pues se parece de algún modo
a lo que está representando. Por ejemplo, una señal de tráfico que tiene un ciervo, pues es un signo. Mientras que si yo suprimiera el ciervo y de ahí metiese un objeto geométrico para decir ciervo, entonces sería un símbolo. Digo que además de los colores se observa, aunque no se ve muy claro, cómo también maneja los lexigramas, que es lo que estaba diciendo. Esto se combina con los colores para agentes. To minimize errors of interpretation, the computer continuously monitors everything Lana says, providing a permanent printed record for later, more detailed analysis. Esto no es lo que ve ella, claro. Even at night when the staff is off duty, Lana may continue to converse with the computer. Esto es lo que intentaba decir antes, que claro que todos los que hemos visto hasta ahora, los animales asocian cualquier garabato abstracto, porque esto no es nada, con objetos concretos, con acciones, con colores, con propiedades, con relaciones, y lo manipulan, porque si no emitirían respuestas correctas, sino que sería pues un poco al albur, pero esto no es lo que ocurre. Pero números ya se también identifican, ¿no? ¿El? ¿Números? Números, eso es otra cuestión. Hasta 10 sí, los loros también, pero más allá que yo sepa no. Bueno, ACI, también hay otros chimpancés a los que entrena, de eso no puedo responder ahora con mucha... Algo hacen, pero no al nivel que vamos a ver en un momento, para nada. Bueno, era solo mostrarlo, hay un vídeo cortito, 5 minutos, se puede ver en internet, de Lana Project se llama esto. Aquí. Nuestros siguientes invitados también fueron un experimento no fallido, pero tampoco es uno lingüístico propiamente. Estos sí que fueron separados de su madre, Sherman, se ha dicho, se los ha llamado a veces, se ha estudiado como de autistas, porque fueron separados de la madre, uno por problemas del desarrollo, poco después de nacer, el otro cuando tenía 1 año de vida, para que la madre pudiera seguir procreando. Pertenecen a zoos y antes de integrarse en los experimentos. Y fueron integrados juntos en este experimento cuando tenían 2 y medio y 3 años. Es decir, que ni en el nacimiento ni tampoco tan mayores. Pero claro, tampoco se intentaba enseñarles a que reconociesen el habla. De hecho, se hacía hincapié en no favorecer esto. Se trataba de comprobar si entre ellos, utilizando el código que les enseñaron, se comunicaban y hacían uso de este código, aparte de los gestos que ellos utilizaran. Pero quiero decir que, aunque se hablaba durante el entrenamiento de ellos, se ponía especial atención en no asociar las cosas con las palabras. Asociar los símbolos con lo que ocurría, con el entorno y con las actividades, pero no con el sonido. Esto se puso especial atención. Se hablaba, no se les pidió de escuchar el habla, pero las instrucciones para los cuidadores eran esas: desviar la atención del habla y dirigirla más al entorno, al contexto o a la actividad en cuestión. Es decir, que los cuidadores nombraban y señalaban, pero separaban ambas actividades. Por ejemplo, si hablas, pues es decir, o señalas, o signas, o, perdón, que he dicho antes, no sé qué he dicho, o nombras, pero no haces todo a la vez. Este era el diseño. En efecto, se comprobó que no se esperaba que se comunicasen como Washoe o como los que vamos a ver ahora, sino comprobar si entre ellos esto lo aplicaban, y en efecto lo aplicaron. De ellos sí que tengo un trocito, lo podemos ver, pero no que ilustre todo lo que voy a decir. Ellos son Sherman y Austin, y el experimento consistió después, para verificar todo eso, después de adiestrados, en lo siguiente: se les ponían cámaras diferentes, pero cada uno podía ver al otro por un cristal, y cada uno tenía un impedimento para resolver un problema. Por ejemplo, a lo mejor tienes el plátano dentro de una cierta caja, pero necesitas un cierto tipo de herramienta para abrir la caja. De modo que lo que se trataba a veces era viendo directamente el problema que tenía el otro, y a veces no lo podía ver, pero el otro en la pantalla tecleaba el tipo de herramienta o el tipo de problema, entonces este lo veía, él sí que tenía, el del otro lado sí que tenía la herramienta en cuestión, la localizaba, se la pasaba por como las taquillas al otro, el otro abría, y cuando ya había abierto se volvía aquí y compartían la comida. Esto lo hicieron, vamos, muchísimas veces. Lo de autista no es propiamente que fueran autistas, sino que como fueron separados de sus madres muy temprano, y tampoco se les intentó enseñar explícitamente las cosas, pero yo creo que lo he citado porque así se les conoce a veces, pero no
porque yo creo que fue. Estas son imágenes de poca calidad que tengo, pero ahora veremos en un vídeo un trocillo, no del diseño no he encontrado ninguno, cuando están comunicándose ellos por el cristal, pero sí en el laboratorio, Sherman y Austin. Es decir, cuando se les hablaba, aquí sí que se ven las cosas que... Lo que pasa es que tampoco me voy a detener. Cuando se les hablaba, sí que eran sensibles a la entonación, es decir, a la prosodia, a los gestos que hacía el humano, a su lenguaje corporal también, al contexto también, pero se procuraba, además conscientemente. No se callaban mientras estaban funcionando con ellos, pero la intención era que no se fijasen en eso y sí en todo lo demás. Pues estos animales, al final, estas criaturas, pues en efecto entre ellos se comunicaban simbólicamente. Él es Duane Rumbaugh, otro de estos investigadores, el que estaba a cargo de este y de otros. Sí que formaban frases simples de 2 palabras, pero no desarrollaron una competencia sintáctica suficiente para combinar, para expresar más cosas. Por ejemplo, sí que se comunicaban entre ellos, ya lo he aclarado cómo, simbólicamente, porque si es que estás viendo el otro problema que tiene, no. Pero si lo que ves en la pantalla no ves el destornillador, ves el símbolo del destornillador. Y si es un destornillador lo que necesita, coges un destornillador, si no es el otro, y comemos los dos. Sí que se comunicaban entre ellos simbólicamente, es decir, a través de garabatos que no son nada, incluso respetando los turnos. Se puede entender que también, claro, que tenían un fin. El fin es obtener la recompensa. Pero también podían formar enunciados, pequeñas construcciones, sobre cosas que iban a pasar o que iban a hacer ellos mismos allí, pero no que estaban ocurriendo. Eso es un sentido de futuro y de intención. En cambio, no podían comprender las palabras habladas, la mayoría, ni tampoco frases nuevas, ni tampoco formar frases distintas a las que habían aprendido para hacer todas estas cosas. Eso yo no tuvo el éxito que otros. Aquí los vemos enfrentados a un maletín de estos de aprender estas cosas de signos, muy interesados, claro, pero tampoco están en condiciones tan, pues beben lo que quieren, se les atiende, en fin, van un poco así. De estos es el último. Sí que puedo mostrar un trocillo. Aquí tenemos a Sherman. Come here. Okay, why don't you take another picture? Good. What is that stuff? Milk. Good, Sherman. Yes, it's milk. That's right. There you go. Huh? You can just go ahead. Okay. Without saying that? Good. Hey, Austin, let's take another picture. Press this button. Right. There it goes. What do we get to see on there? What do you think will come up? There's a picture. What's that thing? A pineapple. Good, Austin. Yes, that's a pineapple. Very good. Very good, Austin. Right. See the pineapple? That's a pineapple. Okay, let's be sure to turn. Good job, Austin. Not sure. Hey, can you get the picture out? Whoops. Puedo poner otro trocillo que tengo, no sé si es el otro o qué. O el mismo. Están los dos. Claro, estos eran un poco más a su aire, tenían 5 años, perdón, 3 años cuando empezaron. Sherman, can you give that to me? Why, he gave me the orange, and that's exactly right. Very good. Let's put this in here for you. How's that? Okay, it's Austin's turn. Austin, can you pick out the oil? Where's the oil?